En Mesopotamia surgió una de las primeras civilizaciones urbanas. Está entre el río Tigris y el río Éufrates. De ahí el significado de Mesopotamia. Los pueblos de allí habitaron y desarrollaron una agricultura muy avanzada gracias a las fértiles llanuras y la construcción de una extensa red de canales. Se extiende hasta el sur de Asia Menor, hasta el Golfo del Pérsico y desde el Cáucaso hasta Egipto. Y su ubicación temporal desde el 4000 a.C. al 2300 a.C. La actividad económica principal era la agricultura, y a falta de tecnologías artificiales, sí, ellos hacían canales para que el agua de los ríos entraran y así la tierra que estaba adentro de los canales fuera más fértil para así poder plantar. Ellos eran grandes cerealistas, y los principales eran la cebada, el trigo y el arroz. Tenían dos formas políticas. Una era la ciudad-estado, que eran independientes controlados por una casta sacerdotal a cuya cabeza estaba un rey sacerdote, y el centro de la ciudad era un templo, dedicado a la divinidad protectora de la ciudad, y era una organización teocrática, y la otra eran imperios, que dominan varias ciudades. El primer imperio fue el imperio acadio, fundado por el rey Sargón hace 2300 a.C. A su cabeza se encontraba un rey sacerdote que gobernaba con la ayuda de una extensa red de funcionarios encargados de recaudar tributos. Y en la organización teníamos la minoría dominante, que eran los reyes, sacerdotes, nobles y altos funcionarios. En segundo lugar, los grupos intermedios, que eran escribas, funcionarios del palacio y templos, y los grandes comerciantes. Y en tercer lugar, los grupos inferiores, que eran campesinos, artesanos, pastores y esclavos. Hay una cronología de las distintas etapas. De 4000 a.C. a 2300 a.C. se encuentran los sumerios, que fueron las primeras ciudades-estados independientes. En segundo lugar, de 2300 a.C. a 1800 está el Imperio Acadio, que fue fundado por el rey Sargón. En 1800 a.C. a 1350 a.C. está el Imperio Babilonio. Babilonia controla el resto de las ciudades. Hacia 1600 a.C., los hititas procedentes de Asia Menor dominan prácticamente toda Mesopotamia. Y en cuarto, de 1350 a.C. a 539 a.C., el Imperio Asirio. Los asirios, pueblo guerrero del norte de Mesopotamia, controlan la región entre 612 a.C. y 539 a.C. Se produce un breve resurgimiento del Imperio Neobabilonio. Se encuentra el Imperio Persa, de 539 a.C. a 332. Fue fundado por el rey Ciro. Dominará toda la Mesopotamia y Egipto hasta ser conquistado por Alejandro Magno. Los sumerios creían que el universo había nacido a través de una serie de nacimientos cósmicos. Primero, Namu, las aguas primigenias. Ella dio a luz a la tierra y al cielo, Ki y An, quienes se parearon y produjeron un hijo llamado Enlil. Él separó el cielo de la tierra y reclamó la tierra como su dominio. Se creía que los humanos fueron creados por Enki, el hijo de Namu y An. El cielo estaba reservado exclusivamente para las deidades y tras su muerte se creía que todos los espíritus de los mortales, independientemente de su comportamiento mientras vivían, iban a Kur, una caverna fría y oscura en las profundidades de la tierra, que estaba gobernada por la diosa Ereshkigal, donde el único alimento disponible era polvo seco. En tiempos posteriores se creía que Ereshkigal gobernaba junto a su esposo Nergal, el dios de la muerte. El sumerio fue uno de los primeros idiomas que pasó a ser escrito. El sistema empleado para fijar el idioma sumerio ha sido denominado como cuneiforme, debido a la forma de los signos que sobre tablillas de arcilla húmeda se tallaban con forma de cuña. En las primeras etapas de la escritura sumeria se utilizaron pictogramas, signos visibles que expresaban un significado sin estar convencionalmente asociados con una forma lingüística. Representan esquemáticamente un símbolo, un objeto real o una figura. Sin embargo, con el tiempo, la escritura cuneiforme del sumerio fue dando entrada a signos más alejados de aquellos pictogramas. Desde alrededor del 2600 a.C., los lologramas fueron generalizándose,
dándole forma a la escritura cuneiforme. Estos cambios introducidos en la nueva escritura parecen estar relacionados con la eficiencia de la escritura lingüística. El incremento de los silabogramas introduce un factor importante en términos de eficiencia lingüística. Los tres avances más importantes de los sumerios fueron la invención de la rueda, la invención de la escritura y que fueron los precursores de las primeras ciudades. Realizan esculturas de bulto y de relieve, ambas con las mismas características. Utilizan como material la piedra caliza o el alabastro yesoso o alabastrín, que da una mayor finura en la ejecución. Los temas tratados son la realidad cotidiana, lo que les da un interés histórico muy grande. Especialmente se tratan temas de la paz o de la guerra y suelen llevar inscripciones que las explica. Las figuras no se estudian como una unidad, sino como un conjunto de partes, por lo que siempre hay proporción.